Si estás viendo este vídeo, probablemente ya estés familiarizado con el cometa 3I Atlas, un visitante interestelar raro y misterioso, diferente a cualquier otro que haya cruzado nuestro sistema solar. Recientemente, China sorprendió a la comunidad científica al publicar nuevas imágenes del Atlas 3I, justo cuando varios telescopios occidentales, como el Hubble, el James Webb y el Very Large, también estaban capturando imágenes. El gran telescopio sufrió fallos técnicos. Este cambio de roles podría marcar un punto de inflexión histórico en la astronomía, redefiniendo quién controla los datos y el ritmo de los descubrimientos cósmicos. 3I Atlas es el tercer objeto confirmado proveniente de otro sistema estelar. Atraviesa nuestro sistema solar en una trayectoria hiperbólica, aportando información sobre la química y la formación de mundos distantes. Las observaciones iniciales revelaron una composición inusual, una coma dominada por dióxido de carbono, proporciones anormales de CO2 respecto al agua y polvo rico en compuestos orgánicos, una firma química sin precedentes. Ahora, con parte de la infraestructura occidental temporalmente inactiva, los observatorios chinos han tomado la delantera. Utilizando cámaras de ultra alta resolución, están capturando detalles de la coma, la cola y las plumas de polvo con una precisión asombrosa. Este nuevo liderazgo plantea interrogantes sobre el equilibrio global en la investigación astronómica, el acceso a los datos y la propia geopolítica del espacio, cuestiones que prometen moldear el futuro de la observación interestelar. En primer lugar, existe una oportunidad científica. El cometa está en constante evolución. La liberación de gas varía a medida que se acerca al perihelio. Su proporción de polvo y gas se modifica y su morfología se deforma bajo la presión de la radiación solar. Las observaciones realizadas durante estos periodos intermedios, desde cualquier ángulo, son invaluables, ya que nos permiten reconstruir cómo se transforma 3I Atlas a lo largo del tiempo. Para los astrónomos chinos, la capacidad de subsanar estas lagunas observacionales les confiere un papel fundamental en la reconstrucción de la historia del cometa. En segundo lugar, controlar las imágenes implica influir en su interpretación. Quien publica los datos primero suele marcar la pauta. Las imágenes chinas pueden resaltar ciertas características, interpretaciones morfológicas o anomalías que orientarán estudios posteriores. En un ecosistema científico donde la reputación y las citas son importantes, el acceso temprano a imágenes clave ofrece una ventaja considerable. Con el tiempo, los equipos chinos podrían liderar el desarrollo de los modelos compositivos o dinámicos del Atlas 3I. En tercer lugar, está la cuestión de la soberanía científica y el acceso a los datos. Muchos observatorios occidentales operan bajo políticas de datos abiertos y colaboraciones internacionales. Sin embargo, a medida que crece la infraestructura espacial china, la decisión de publicar o retener datos podría convertirse en una herramienta de influencia. Si las instituciones chinas optan por restringir el acceso a los datos de seguimiento, esto podría obstaculizar la participación global y la verificación independiente. Por otro lado, el intercambio abierto de imágenes podría democratizar la ciencia, pero solo si existe transparencia en los plazos y las políticas de divulgación. En cuarto lugar, no se puede ignorar la cuestión de la percepción y el prestigio. La ciencia espacial es tanto una cuestión de datos como de orgullo nacional. China ha invertido fuertemente en su programa espacial, desde sondas hasta misiones lunares, y se ha consolidado como una potencia emergente en astrofísica. La publicación de imágenes cruciales en un momento en que los telescopios occidentales están inoperativos le permite al país demostrar sus capacidades técnicas, su capacidad de monitoreo del espacio profundo y su liderazgo en ciencia de vanguardia. El relato mediático de que China salvó el día podría tener repercusiones mucho más allá de los círculos académicos. En quinto lugar, este episodio pone de manifiesto la fragilidad y la desigualdad de la infraestructura astronómica mundial. Durante décadas, el acceso prioritario a grandes telescopios, la concentración de fondos en instituciones occidentales y la coordinación a través de redes tradicionales moldearon las voces dominantes. Pero a medida que las capacidades se distribuyen globalmente,
el antiguo paradigma comienza a desmoronarse. Hoy en día, un solo país con instalaciones modernas puede ejercer una influencia desproporcionada en los grandes descubrimientos. En sexto lugar, esto tiene implicaciones para futuras misiones. Si se presentan propuestas para acercarse o visitar a 3I Atlas u otros visitantes interestelares, quien posea la mayor cantidad de datos, órbitas refinadas o imágenes tempranas, estará en una posición privilegiada para proponer trayectorias, obtener apoyo y reclamar el liderazgo. Los equipos chinos, con observaciones exclusivas o tempranas, están ganando terreno en esta diplomacia científica. Sin embargo, surgen preguntas cruciales. ¿Están las imágenes chinas calibradas de forma compatible con los demás conjuntos de datos? ¿Existen diferencias en los filtros, los tiempos de exposición o las respuestas instrumentales que dificulten las comparaciones? ¿Tendrá la comunidad internacional acceso completo y oportuno a los datos brutos para realizar reducciones y verificaciones independientes? ¿Se divulgarán los metadatos y los parámetros de los instrumentos? También existe el riesgo de interpretaciones prematuras. Con los telescopios occidentales inactivos, las imágenes chinas pueden utilizarse para inferir la formación de colas, eyecciones asimétricas o gradientes de composición, pero sin observaciones simultáneas en múltiples longitudes de onda, estas interpretaciones pueden ser sesgadas o incompletas. La ausencia de datos espectroscópicos y térmicos de otras instalaciones puede generar lagunas importantes. La tentación de construir una narrativa grandilocuente a partir de datos limitados es fuerte, especialmente cuando favorece el prestigio. Para la comunidad astronómica mundial, este cambio es una llamada de atención. Ningún sistema debería depender excesivamente de un único conjunto de observatorios. La diversificación, mediante el fomento de la creación de más observatorios en Asia, África, Sudamérica y el hemisferio sur, se vuelve esencial. Los proyectos y mecanismos de financiación que apoyan la monitorización distribuida y redundante adquieren una nueva urgencia. La iniciativa china ilustra el valor de la infraestructura. Quien la construye y la mantiene influye en el curso de los descubrimientos. El caso de 3I Atlas también tiende a intensificar la competencia por los futuros objetos interestelares. Los astrónomos están en alerta. Es necesario rastrear al próximo visitante con la máxima cobertura posible, desde radio hasta infrarrojo y rayos X, desde el mayor número de puntos de observación. No se puede ignorar el riesgo de que los telescopios estén fuera de servicio, con financiación insuficiente o con agendas completas. Esto implica ampliar las redes globales de alerta, garantizar el apoyo de los observatorios y aumentar la coordinación en tiempo real. Para los equipos chinos, este momento podría marcar un punto de inflexión en su reputación mundial. Si aportan datos precisos, mediciones refinadas o descubrimientos composicionales únicos, podrían reconfigurar las colaboraciones astronómicas globales. En respuesta, las instituciones occidentales podrían acelerar sus modernizaciones, invertir en redes más resilientes o proponer nuevos modelos de infraestructura compartida. También es posible que surjan propuestas para observatorios neutrales, independientes de los gobiernos, con acuerdos de cooperación que garanticen una cobertura continua durante periodos críticos. La comunidad científica tiende a oponerse al control concentrado de datos esenciales, reconociendo que el progreso depende de canales abiertos y redundantes, accesibles para todos. Por otro lado, el éxito o el fracaso de China en la interpretación de estas imágenes será crucial. Si surgen errores o malas interpretaciones, los equipos rivales examinarán los datos, cuestionarán las conclusiones y exigirán total transparencia. Un escrutinio excesivo conlleva riesgos. Exagerar o tergiversar el Atlas 3I podría revelar fallos de credibilidad. El escrutinio será intenso. En un plano más especulativo, este cambio también aumenta la importancia de cómo se integra la astronomía en la estrategia nacional. La astronomía observacional, antes considerada un ámbito esencialmente internacional y colaborativo, podría volverse cada vez más competitiva y estratégica. Los recursos espaciales,
la financiación y el liderazgo científico están cada vez más ligados al prestigio nacional. Es probable que veamos a más países compitiendo por construir observatorios igualmente avanzados, impulsando innovaciones en telescopios de gran apertura, estudios del cielo y procesamiento de imágenes. Esto también podría aumentar las tensiones en torno a las ventanas de observación exclusivas. Si los equipos reservan ciertas observaciones para análisis internos antes de su publicación, los embargos de datos se volverán más controvertidos. El equilibrio entre proteger los derechos de descubrimiento y permitir el rápido avance de la ciencia colectiva podría convertirse en un campo de batalla. En medio de estas transiciones, el cometa mismo pasa a un segundo plano en una lucha por la influencia. En la cultura científica, poseer un objeto como el Atlas 3I es extremadamente raro. Su trayectoria hiperbólica garantiza que, una vez que se aleje, quizá nunca regrese. Cada imagen, cada espectro, cada fragmento de datos es un artefacto único e irrepetible. Desperdiciar tiempo de observación reduce las posibilidades de descubrimiento. El hecho de que los observatorios chinos hayan cubierto esta necesidad les proporciona algo más que imágenes. Les otorga la custodia de un visitante cósmico efímero. Imaginen el futuro. Dentro de unas décadas, los científicos que reconstruyan las propiedades del Atlas 3I podrían recordar este momento como un punto de inflexión en el poder astronómico. A nivel mundial, ¿las imágenes chinas podrían haber revelado una nueva estructura morfológica? ¿Habrían localizado una corriente en chorro inesperada, revelado flujos de polvo asimétricos o identificado heterogeneidades químicas inusuales? De ser así, estos registros podrían formar parte de la colección canónica de la astronomía, y los equipos que los produjeron verían consolidado su reconocimiento. La difícil situación de los telescopios que se quedan a oscuras también es simbólica. Pone de relieve que la ciencia no es inmune a las limitaciones de infraestructura, los ciclos de financiación, las fallas de mantenimiento ni los reveses geopolíticos. Incluso los potentes telescopios occidentales, con décadas de tradición y prestigio internacional, siguen siendo vulnerables a las realidades logísticas y a las presiones ideológicas. Por el contrario, los observatorios nacionales bien financiados y flexibles de las potencias emergentes pueden operar con agilidad y adaptarse para cubrir estas carencias. Desde la perspectiva de los jóvenes astrónomos y estudiantes, este cambio genera tanto inspiración como inquietud. La idea de que una institución local pueda aprovechar una oportunidad y producir datos cruciales puede estimular la inversión en instalaciones nacionales, una mayor participación en la astronomía observacional y una visión más global de las oportunidades científicas. Pero también puede crear nuevas jerarquías. ¿Y qué ocurre si las instituciones sin grandes telescopios quedan aún más marginadas, especialmente si carecen de acceso a grandes bases de datos? Más allá de las implicaciones técnicas y estratégicas, existe una dimensión poética. El universo no espera. El cometa 3I Atlas es un viajero, una reliquia de un sistema distante. Aunque cruza brevemente nuestro dominio, su viaje permanece ajeno a la ambición humana. Sin embargo, en ese instante fugaz, depende de la humanidad decidir con qué profundidad lo observará y hasta qué punto descifrará su historia. El hecho de que los observatorios chinos aprovecharan este momento mientras otros fracasaban parece casi inevitable. Una demostración de que, en el ámbito espacial, la capacidad genera oportunidades. Existen claros paralelismos con momentos del pasado en los que el poder científico cambió de manos. Cuando los telescopios de Chile, Hawái o las Islas Canarias empezaron a dominar ciertos estudios del cielo, la cartografía astronómica cambió. Con la expansión de los radiotelescopios a más países, el centro de la radioastronomía se diversificó. Ahora, en la era de los visitantes interestelares, con ventanas de observación breves, trayectorias inciertas y datos valiosos, contar con observatorios bien ubicados y capaces de reaccionar con rapidez puede determinar quién lidera. Por supuesto, este momento no es un juego de suma cero. Idealmente, las imágenes chinas enriquecen el conjunto de datos general,
permitiendo la creación de curvas de luz compuestas, espectros calibrados conjuntamente y secuencias morfológicas completas. Si los equipos involucrados se comprometen con la colaboración abierta, la distribución de datos brutos y la integración con las redes existentes, este cambio podría convertirse en un hito de la astronomía inclusiva, no en un motivo de división. Es probable que la comunidad astronómica mundial se movilice, exigiendo coordinación y reconfigurando estrategias para garantizar que ningún objeto futuro escape a la observación simplemente porque un grupo de telescopios haya quedado temporalmente inactivo. Queda por ver cómo reaccionarán los observatorios occidentales. Acelerarán la reanudación de sus operaciones, ampliarán la cooperación o forjarán nuevas alianzas para contrarrestar este cambio. Buscarán mayor redundancia, descentralización y distribución del tiempo de observación entre telescopios más pequeños. ¿O acaso el prestigio y la inercia de los principales centros seguirán resistiéndose a transformaciones profundas? En el centro de todo se encuentra el propio cometa, indiferente a la política humana, que cruza el espacio liberando gas y polvo a su paso cerca del Sol. Sus huellas, la coma, los chorros, la cola, las firmas espectrales, dan testimonio de los procesos que forman planetas, distribuyen sustancias volátiles y siembran mundos. Cada imagen es una pequeña llave que desentraña los misterios de la formación y la química interestelar. El hecho de que los observatorios chinos posean algunas de estas llaves en un momento de silencio occidental añade dramatismo, pero también urgencia. No podemos desaprovechar las oportunidades. Este es un punto de inflexión, no una mera curiosidad en los anales de la astronomía cometaria. Esto señala una recalibración. Quién observa el cielo, quién publica los descubrimientos y cómo se orquesta el panorama científico mundial. Las imágenes hablan, pero las implicaciones resuenan. Las nuevas imágenes chinas surgen en un momento delicado. Con las instalaciones occidentales paralizadas, algunas por cuestiones de diseño y programación, otras por mantenimiento o falta de recursos, el cielo se ha vuelto más tranquilo en ciertas zonas. En este intervalo, los observatorios chinos emergen con una claridad impresionante. Imágenes que capturan la evolución de la coma, los tenues contornos de las columnas de polvo, sutiles asimetrías de brillo e incluso la interacción variable entre las emisiones gaseosas y el polvo. Estos registros no solo llenan un vacío, sino que se convierten en puntos de referencia, hitos y a veces provocaciones en la narrativa en desarrollo del Atlas 3I. En ellos se vislumbran estructuras, quizá un tenue chorro que emana hacia el Sol o un halo alargado inclinado en una dirección específica. De confirmarse, estas características podrían indicar regiones activas en el núcleo o áreas donde los hielos volátiles atraviesan capas de polvo. Dado que las observaciones chinas se realizaron precisamente cuando pocos más podían verlas, adquieren mayor relevancia. Los cambios morfológicos registrados en estas imágenes podrían convertirse en hitos en las líneas de tiempo evolutivas que guiarán los modelos futuros. Aunque observaciones posteriores o datos multiespectrales contradigan algunas interpretaciones, los registros iniciales sirven como punto de referencia para comprender la historia. Más allá de la estructura, los gradientes de brillo son cruciales. En algunos lanzamientos chinos recientes, el brillo disminuye más rápidamente en ciertas regiones de la coma, lo que podría indicar eyección asimétrica de gas, sombras proyectadas por nubes de polvo o emisiones direccionales. La comparación de los contornos de brillo a lo largo de diferentes ejes nos permite estimar la distribución del tamaño de los granos de polvo, la densidad espacial de las partículas e incluso la dirección predominante de eyección de gas. Por lo tanto, estas imágenes sirven para mucho más que una descripción morfológica. Contribuyen a la modelización física. La cadencia temporal lograda por China también es relevante. Mientras que los telescopios occidentales necesitan programar las observaciones con horas o días de antelación, arriesgándose a perder ventanas críticas, los equipos chinos parecen ser capaces de capturar secuencias más ágiles. Esta rapidez les permite registrar cambios rápidos, aumentos repentinos de brillo,
chorros transitorios o anomalías morfológicas. En un cometa errante y dinámico, estas instantáneas pueden capturar fenómenos efímeros que de otro modo pasarían desapercibidos. Asimismo, las imágenes chinas pueden integrarse con datos espectroscópicos o multiespectrales obtenidos por otras instalaciones, antes o después del periodo de inactividad occidental. Incluso sin los grandes telescopios, los observatorios y sondas espaciales siguen operativos, y sus datos espectrales pueden compararse con las imágenes chinas para inferir composiciones. En la práctica, los datos chinos se convierten en un marco sobre el cual se pueden realizar futuras integraciones en múltiples longitudes de onda. Otro aspecto a considerar es el de las coordenadas astrométricas. Las mediciones astrométricas precisas permiten un mejor refinamiento de la órbita, especialmente cuando la trayectoria es hiperbólica y está sujeta a perturbaciones no gravitacionales. Las imágenes chinas podrían tener la precisión suficiente para registrar la posición de 3I Atlas con respecto a los campos estelares, con marcas de tiempo meticulosas, datos que ayudan a determinar las desviaciones de la trayectoria causadas por eyecciones de gas, la presión de la radiación solar u otras fuerzas. En un cometa que entra en nuestro sistema desde muy lejos, donde las incertidumbres orbitales se propagan rápidamente, los marcos de referencia bien anclados son de enorme valor. En los ámbitos público y científico, también existe una resonancia simbólica. La historia de un cometa de otro sistema captado visualmente por telescopios chinos, mientras los gigantes occidentales permanecen inactivos, sirve como un punto de inflexión retórico. Los medios de comunicación y la comunidad científica sin duda se preguntarán: ¿China se limitó a cubrir la brecha o salvó las observaciones? Las narrativas sobre liderazgo científico, capacidad nacional y ambición espacial girarán en torno a estas imágenes, tiñendo lo que podrían ser meros datos técnicos con una innegable gravedad geopolítica. Las implicaciones también suscitan una reflexión interna en los observatorios occidentales. El silencio, o la falta de información, en el ámbito de los telescopios, amenaza con dañar la reputación en los círculos científicos. Las agencias de financiación, los editores de revistas científicas y los consorcios internacionales podrían empezar a cuestionarse si es sostenible depender de unos pocos telescopios emblemáticos. Algunos se preguntarán por qué no se activaron los sistemas de respaldo o por qué la planificación no incluyó redundancia. Las imágenes procedentes de China se utilizarán, directa o indirectamente, como advertencia. Es posible que las juntas directivas de los observatorios se vean presionadas a reconsiderar el tiempo de actividad de los instrumentos, los planes de contingencia y los protocolos de colaboración. Para la comunidad científica china, este cambio representa una oportunidad estratégica clave. La publicación de resultados, o incluso de interpretaciones preliminares, puede atraer la atención internacional, colaboradores e inversión. Las propuestas de financiación o las misiones, respaldadas por capacidades demostradas, adquieren de repente legitimidad. Los jóvenes astrónomos chinos podrían verse proyectados en las redes globales, atribuyéndoseles descubrimientos sobre un raro visitante interestelar, justo cuando otros guardaban silencio. Este aumento de prestigio no es pasajero. Podría catalizar cambios a largo plazo en la diplomacia y la influencia astronómicas chinas. Pero la oportunidad conlleva riesgos. Si estos registros se malinterpretan o posteriormente se contradicen con datos más precisos, los equipos chinos serán objeto de escrutinio e incluso su imagen se verá dañada. Por ejemplo, si un avión que aparece en una imagen semanal se declara como definitivo y luego no aparece en observaciones posteriores, los críticos podrían argumentar que hubo un exceso de confianza. Si la calibración fotométrica es errónea, o si se introduce algún sesgo debido al ruido instrumental, los escépticos examinarán minuciosamente los metadatos y los flujos de reducción. Dado que estos registros serán analizados en detalle por una comunidad ávida de anomalías, la transparencia en la reducción, los márgenes de error, la calibración y la metodología será tan importante como las propias imágenes. La comunidad científica en general, a su vez,
deberá abordar la integración justa y sólida de conjuntos de datos asimétricos. Cuando un grupo de observadores domina un período de tiempo, sus registros pueden distorsionar los análisis combinados. Los metaanálisis y los modelos globales deberán considerar los sesgos de observación, qué periodos se cubrieron, cuáles no, y qué peso otorgar a cada conjunto, dada la incertidumbre. Si los datos chinos subsanan lagunas, será necesario tener cuidado para asegurar que las características locales no condicionen las conclusiones globales. En cierto modo, la comunidad científica podría tener que adoptar un modelo ponderado por observaciones, donde cada conjunto de datos recibe una ponderación proporcional a su incertidumbre y contexto. Este episodio también plantea tensiones estratégicas en cuanto a la asignación de tiempo de telescopio, las prioridades de los observatorios nacionales y la coordinación entre instituciones. ¿Deberían los observatorios de diferentes países reservar ventanas de emergencia para eventos transitorios de alta prioridad? ¿Deberían los acuerdos de intercambio de datos estipular que, cuando una instalación importante esté fuera de servicio, otras asuman la cobertura? Las imágenes chinas ponen de manifiesto la fragilidad de las campañas de observación y podrían acelerar la creación de protocolos o incluso tratados para observaciones de respaldo. Es posible imaginar nuevos acuerdos. Si un telescopio de referencia queda inoperativo, otros se comprometen a cubrir las deficiencias. Si un país publica imágenes, los metadatos deben compartirse dentro de plazos definidos. El que estas convenciones se formalicen o permanezcan informales definirá los estándares futuros. Esto también tiene implicaciones para el software, los flujos de trabajo y la estandarización de datos. Si los observatorios chinos adoptan o adaptan flujos de trabajo de reducción compatibles con los estándares internacionales, los datos publicados serán más interoperables. Por el contrario, si utilizan flujos de trabajo propietarios o idiosincrásicos sin metadatos completos, la integración se dificulta. Los equipos chinos se verán presionados a documentar detalladamente los métodos, los límites de error, las referencias de calibración y los protocolos de reducción. En la práctica, la astronomía observacional tiende a depender aún más de la reproducibilidad de los flujos de trabajo, y no solo de la reproducibilidad del resultado final. En un sentido más amplio, este momento pone de manifiesto que la ciencia de vanguardia actual depende tanto de la infraestructura y la rapidez de respuesta como de la curiosidad. El cometa no se detendrá ni esperará a los horarios de los observatorios. Exige agilidad. Los observatorios con capacidad de adaptación rápida, preparados para operar en ventanas de tiempo reducidas y con una cultura de publicación de datos ágil, obtienen una ventaja. La actuación de China lo demuestra claramente. Esto es especialmente crucial para objetos astronómicos de rápido movimiento o transitorios, cometas, visitantes interestelares, estallidos de rayos gamma, objetos cercanos a la Tierra y ráfagas de radio rápidas. El futuro de la astronomía observacional depende cada vez más de redes distribuidas capaces de coordinación global, respuesta rápida e interconexión de flujos de datos. Las imágenes chinas captadas durante el periodo de inactividad de los telescopios occidentales constituyen una prueba real de cómo los sistemas distribuidos pueden, o no, funcionar a gran escala. Si esto conduce a redes globales más robustas, con observatorios en múltiples continentes coordinando las ventanas de observación, el impacto más duradero podría darse en la arquitectura de la observación y no solo en los detalles de este cometa en particular. Esto tiene implicaciones más profundas en cuanto a la confianza, la transparencia y la verificación en las comunidades científicas que trascienden las fronteras geopolíticas. Cuando un país proporciona datos cruciales durante un período de bloqueo, inevitablemente surgen interrogantes sobre la confianza. ¿Darán por sentado otros científicos que los datos son fiables? ¿Exigirán los datos originales y su calibración? ¿Repetirán los equipos independientes el procesamiento? ¿Se tolerarán mejor o peor los embargos de datos? Las normas y los mecanismos de confianza en la ciencia multinacional se ponen a prueba precisamente en este tipo de situaciones. La historia del cometa es tan poderosa que se ha convertido en un símbolo.
3i Atlas es un mensajero fugaz de otra estrella, que porta en su polvo y gas la memoria molecular del entorno donde nació. Cada imagen capturada a lo largo de su trayectoria forma parte de un relevo cósmico. Por un instante, China tomó la delantera mientras los demás dormían. Esta imagen se convierte en parte de la memoria cósmica, no solo como un registro científico, sino como una narrativa de cómo las naciones observan el cielo, cómo circula el conocimiento y quién puede hablar sobre la historia de las estrellas. En medio del silencio de los telescopios occidentales, las imágenes chinas llenan los vacíos, fuerzan la reinterpretación y afirman su presencia. Lejos de ser meras observaciones pasivas, estos mapas funcionan como puntos de partida para la toma de decisiones. ¿Qué resaltar? ¿Qué interpretación enfatizar? ¿Qué anomalías señalar? El cometa es indiferente. Su física no conoce límites. Pero nuestras instituciones humanas sí responden. Los datos son solo el principio. El resto es política, prestigio, alianzas, reacciones. Todo se propaga por oleadas. Lo que surja de este momento determinará no solo nuestra comprensión del Atlas 3i, sino también la visión que la humanidad tiene del futuro. Mientras los datos de los observatorios chinos se difunden por todo el mundo científico, se está produciendo una transformación más silenciosa, una reevaluación de cómo las naciones, las instituciones y los investigadores conciben la observación espacial. El caso del Atlas 3i no solo demuestra competencia tecnológica, sino que también obliga a una reconsideración filosófica del acceso al cosmos. Durante siglos, los descubrimientos astronómicos estuvieron condicionados tanto por la geografía y la política como por la ciencia. Las imágenes chinas, tomadas mientras muchos de los grandes telescopios occidentales estaban fuera de servicio, marcan un sutil cambio en ese equilibrio. En cierto modo, estos acontecimientos ponen de relieve la importancia del tiempo en el descubrimiento científico. El universo no se repite. Los cometas, las erupciones y los fenómenos transitorios pasan una sola vez y no regresan. Quien logra verlos en el momento preciso se convierte en guardián de una evidencia irrecuperable. Esta fragilidad temporal genera un nuevo tipo de competencia. No por la posesión del cielo, sino por el derecho a presenciarlo primero. La disposición de China para observar cuando surja la oportunidad refleja años de inversión en planificación flexible, coordinación nacional y automatización. Esta preparación sistémica es casi imperceptible hasta el día en que se vuelve decisiva. Más allá de lo evidente, este episodio también revela un choque silencioso entre culturas de datos. La astronomía occidental, moldeada por consorcios internacionales y programas financiados con fondos públicos, siempre ha priorizado los archivos abiertos y la colaboración entre pares. El ecosistema de investigación chino, si bien se profesionaliza rápidamente, tiende a centralizar los datos en canales institucionales antes de su difusión global. Por lo tanto, la cuestión no es solo quién recopila los datos, sino quién los organiza, cómo se autentican y cómo se incorporan al acervo común del conocimiento humano. Por esta razón, cada pintura china del Atlas 3i no solo contiene información científica, sino también una reflexión sobre cómo se rige el conocimiento. Mientras tanto, en las salas de control de observatorios y redes académicas, el episodio desata una ola de autoanálisis. Cómo incorporar redundancia en futuras redes de observación. Cómo distribuir los flujos de datos entre hemisferios y cómo salvaguardar la continuidad de la investigación frente a interrupciones técnicas o políticas. El éxito chino se convierte en una prueba de concepto de agilidad, un modelo que las futuras colaboraciones pueden emular, no combatir. Si se sigue con criterio, el resultado podría ser una nueva astronomía global, distribuida, multilingüe y resistente a las perturbaciones. La publicación de las imágenes chinas del Atlas 3i trasciende el mero registro astronómico. Simboliza una nueva era de descubrimientos en la que la observación del cosmos deja de ser monopolio de unos pocos y se convierte en una empresa global. La rápida respuesta de China
mientras los telescopios occidentales permanecían en silencio, demuestra no solo capacidad técnica, sino también una estrategia de continuidad e independencia científica. Este logro es fruto de años de inversión en infraestructura espacial, con redes automatizadas, telescopios integrados y sistemas de análisis basados en inteligencia artificial que garantizan observaciones ininterrumpidas. Este acontecimiento marca un cambio en el panorama científico. El conocimiento ya no emana exclusivamente de los centros tradicionales, sino que puede surgir desde cualquier lugar que cuente con la tecnología y la visión necesarias. Al compartir sus imágenes, China amplía el debate sobre datos, colaboración y diplomacia científica, demostrando que la curiosidad humana trasciende fronteras. Ante el silencio de los observatorios occidentales, el Atlas 3C continúa su viaje, ahora observado por nuevos ojos que reafirman un principio universal. El espacio pertenece a todos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y comenta qué te pareció el papel de China en esta revelación.